Bueno a todos y bienvenidos, ¿qué tal? Mira, voy a hacer este vídeo para responder a una pregunta que me hicieron por aquí en la comunidad. Os dije que me preguntaseis lo que quisierais, solo ha habido una pregunta, por lo tanto pues voy a responder esta. Y me decía Andrés que le gustaría que hablase de mi experiencia, dice, al darme cuenta de que, bueno, la elasticidad en el caso del sprint y en deporte asociado es mucho más importante que la fuerza bruta y cómo cambió mi forma de entrenar. Bueno, básicamente yo le respondía que ya entendía que la fuerza bruta y lo que hacemos habitualmente en el gimnasio y el entrenamiento de fuerza, si bien tiene mucha importancia, y ahora voy a explicar por qué, no es obviamente lo principal y que lo importante al final dentro de una modalidad deportiva es practicar esa modalidad deportiva. Creo que eso es de pura lógica, y otros deportes pues igual. Si eres futbolista, lo importante es jugar al fútbol cuanto más y mejor, para ser, en este caso, para tener más rendimiento. Pero lógicamente hay cosas que importan mucho y el entrenamiento de fuerza importa muchísimo, especialmente en el velocista y en determinadas modalidades. Evidentemente es mucho más importante para nosotros que para un corredor de resistencia o para un ciclista, pero esto no quiere decir que no se puedan practicar por estas partes también y que no tenga su importancia. Como siempre, en la dosis está el veneno, pero sobre todo lo importante es entender qué es lo que queremos conseguir con el entrenamiento de fuerza, que muchas veces es más simple de lo que parece. Evidentemente también, conforme va incrementando el nivel del deportista, pues necesita menos trabajo de fuerza y necesita medios de entrenamiento de la fuerza diferentes. Pero hay cosas que son muy simples, que ya he tratado durante muchos vídeos, que ya he expresado muchas veces, y es lo que llamamos el entrenamiento de fuerza general. Lo dicho, lo primero es entender para qué utilizamos el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es un complemento que nos va a permitir mejorar nuestras prestaciones en nuestro gesto deportivo. Y por eso diferenciamos entrenamiento de fuerza general y entrenamiento de fuerza específico, ¿vale? Lo que definimos como fuerza general y fuerza específica. En la terminología podemos tener también un montón de distintas expresiones. Muchas veces los términos, los nombres, lo hacemos por cuestiones pedagógicas. Esto ya lo he explicado también. No hay que ser tampoco un purista, perderse en los términos y tener discusiones semánticas que no nos llevan a ningún sitio, sino que la mayoría de las veces, aunque las cosas no sean completamente precisas, se clasifican y se ponen diferentes nombres, como ocurre, por ejemplo, con la periodización a los ciclos de entrenamiento y a los medios, con la intención de ser muy pedagógico y con la intención de que todos nos entendamos. Por eso hablamos de fuerza general y fuerza específica, aunque aquí evidentemente hay una amalgama de términos, hay matices y unos se cruzan con los otros. Pero ¿qué entendemos por el entrenamiento de fuerza y para qué lo hacemos? ¿Vale? Pues básicamente el entrenamiento de fuerza general es aquel, como pone en la presentación, que constituye el fundamento de cualquier programa de entrenamiento y de cualquier deportista. Y es aquel que hacemos durante los primeros años de entrenamiento, es decir, durante la formación de esa vida deportiva del deportista. ¿Qué ocurre? Pues que una fuerza general baja va a limitar las posibilidades de rendimiento en las diferentes modalidades deportivas, ya seas tenista, ya seas lanzador, ya seas sprinter o ya seas incluso un deportista de resistencia. Del mismo modo, puede ser que un entrenamiento o con baja fuerza general al principio del entrenamiento pues provoque asimetría y provoque, por supuesto, un mayor riesgo de lesión. En definitiva, durante las primeras fases de entrenamiento hacemos ese entrenamiento de fuerza general y esto ocurre, digamos, dentro de un periodo temporal de años, lo que podríamos llamar la formación de este deportista, que es lo que yo me encuentro habitualmente en las redes sociales, de lo que me he quejado en muchos vídeos y de lo que he hablado ya muchas veces, que vemos deportistas sin una fuerza general suficiente intentando hacer trabajo de fuerza específica, es decir, imitando a deportistas de más nivel, pero sobre todo vemos a entrenadores muy obsesionados con esa similitud biomecánica, es decir, intentando imitar la acción deportiva en el gimnasio cuando realmente esto no es necesario. Ya lo he explicado muchas veces, cuando falta fuerza general, cuando estamos formándonos al gimnasio, se va a hacer la estructura que nos permita progresar en nuestro gesto específico, que no limite, como pone aquí, esas posibilidades de progreso del deportista. Vamos a hacer músculos más grandes, evidentemente, la hipertrofia, aunque no sea el objetivo principal en ciertas modalidades, importa, digamos, en una cantidad determinada, sobre todo al inicio. Vamos a hacer tendones más fuertes, es decir, la estructura no contráctil, sino elástica, vamos a mejorarla, vamos a hacer articulaciones más digamos, pudientes, ¿no? Articulaciones que aguanten más. Vamos a trabajar procesos del sistema nervioso
que solo no, pero digamos que se facilitan a través del uso de cargas elevadas que nos permiten obtenerse con las pesas, etcétera, etcétera. Y cuando todo eso está hecho, nos vamos al trabajo de fuerza específica, es decir, los ejercicios dentro del gimnasio los hacemos más complejos coordinativamente, lo hacemos también más complejos desde el punto de vista de la acción nerviosa, que sería más o menos lo mismo, los hacemos más rápido, con movimientos más rápidos, con mayor almacenamiento y uso de la energía elástica y demás elementos que son importantes de cara a ciertas modalidades deportivas. Y eso, digamos que sería llevarlos un poquito más hacia la especificidad y en este caso hacia esa similitud biomecánica y bioenergética, pero sin obsesionarnos porque al final, cuando ya nos pasamos en eso, digamos que generamos cosas bastante extrañas que no nos van a sumar mucho más y que es mucho más fácil llevarlas, en este caso, en la pista, ¿no? Hacerlas con ejercicios pues, propios de la pista o de la modalidad deportiva. Por ejemplo, para que me entendáis, un arrastre pues sería una sobrecarga específica, pero en un contexto mucho más fácil para el deportista y sobre todo que va a sumar mucho más que intentar diseñar un ejercicio donde yo intento desplazarme, pero luego no coordino ni un segundo ni un tercer apoyo y donde en definitiva no estoy haciendo el patrón motor específico, ¿vale? Por eso, incluso en el deportista con más nivel, pues los ejercicios básicos siguen estando en determinadas fases del entrenamiento. Lo que pasa que aquí ya el engranaje de todos esos ciclos de entrenamiento, todos esos ejercicios, etcétera, etcétera, pues es un poco más complicado y es ahí donde está, pues digamos, el arte de esto. Y es aquí también donde lo explicaba el otro día en Instagram y donde ya lo he dicho muchas veces, la cosa se complica. Hacer a un deportista que ya es muy bueno, vamos a suponer un velocista que ya tiene un alto nivel, que corre en 10.1, pues pasarlo a 9.90, mejorando sus capacidades elásticas, que en definitiva es lo clave, ¿vale? Ya no es tanto la producción de fuerza bruta, sino que sea más reactivo, más elástico todavía, cuando ya lo es tremendamente complicado. Y hacerlo bien, sin que ocurra una lesión y sin que lo llevemos a un límite que no pueda tolerar, es muy complicado. Aquí es donde se requiere un criterio profesional y un conocimiento, sobre todo, de los fundamentos fisiológicos de la entrada del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué es lo que solemos ver en las redes sociales? Pues que deportistas que no tienen esta fuerza general, que están en formación, que vienen de modalidades donde no se requiere a lo mejor un desarrollo elástico tan potente como puede ser en el atletismo, pues están haciendo trabajos de este tipo que realmente los vemos con problemas porque ni dominan coordinativamente. Por ejemplo, no saben hacer un movimiento olímpico y lo intentan, o yo qué sé, los vemos haciendo una serie de saltos que muchas veces, o el trabajo pliométrico, que muchas veces a lo mejor tienen incluso menos carga que la propia modalidad deportiva, y entonces es absurdo porque cuando entrenamos en el gimnasio lo que queremos es sobrecargar para hacernos más fuertes respecto a lo que nos exige el deporte, y no están tomando conciencia de todo esto, de la fuerza general, como si fuese esto algo que porque no se parece al gesto, pues le tienen miedo, o incluso ya no solo en el deportista, sino entrenadores que intentan innovar, que intentan hacerse diferentes y que realmente se olvidan de todo esto cuando, repito, lo que hay que hacer es una estructura que me permita precisamente tolerar esto. Igualmente, muchas veces se piensa que levantar una sentadilla pesada es súper agresivo y parece súper lesivo porque simplemente vemos kilos en la barra, cuando realmente no es ni mucho menos agresivo, o sea, más agresivo que un trabajo de sprint, porque las cargas y a lo que se somete en ese tipo de entrenamiento, por ejemplo, al tejido, especialmente al tejido tendinoso, al elemento elástico, pues es mucho más fuerte que lo que le puede someter una sentadilla pesada o cualquier trabajo tradicional de fuerza, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que quería comentaros. Yo ya sabía, o ya entendía, como decía la pregunta, que lo que importa para ir alcanzando un determinado nivel es ser cada vez más específico y mejorar esos puntos específicos y conseguir atletas muy elásticos. Pero esto, cuando se entrena ya con cierto nivel, es tremendamente agresivo y necesita de un enfoque muy conservador, muy a largo plazo y muy fino. E incluso con esas, lo normal es que acabemos casi siempre muy al límite al final de la temporada y con lesiones. Esto se asume como tal, no es que vamos a asumir que me voy a lesionar ni que no pueda hacerlo sin lesionarme, pero bueno, asumimos un riesgo porque los medios de entrenamiento para ser ya más elásticos son muy agresivos. El trabajo de fuerza general no es tan agresivo, es un trabajo que se tolera muy bien y que, repito, en fases tempranas del entrenamiento, pues todo el mundo suma y todo el mundo con cualquier cosa mejora. Entrenando muy general va a mejorar funciones específicas. Es así de simple, por eso todo funciona y todo lo que vemos normalmente en redes sociales, la propuesta de entrenamiento con ese tipo de deportistas, sobre todo
que no estoy desmereciendo a otros deportes, a ver si me entendéis, pero deportistas que no necesitan de un desarrollo condicional tan potente en la fuerza, pues a poco que se le haga un trabajo, tanto general como específico, van a sumar y van a mejorar, porque realmente su nivel de condición en cierto aspecto era bajo. Entonces, esos entrenamientos pues se comportan bastante bien, responden bastante bien, y simplemente con ser variados y no sobrecargar en exceso, teniendo un poquito de lógica y mano izquierda, pues va a sumar para el deportista. Cuando ya tengo mucho nivel y cuando ya lo que quiero es alcanzar un cierto rendimiento en ciertas acciones que dependen de ese desarrollo elástico, tengo que optar por una serie de medios que me ponen más en riesgo, que son más exigentes, sobre todo para el tejido tendinoso, que es el que va a tardar también en recuperarse, y todo este trabajo de fuerza general pues realmente no va a sumar tanto porque ya está hecho. Del mismo modo, también me gustaría expresar otra cosa. Muchas veces a mí me veis entrenar mucho en el gimnasio. Primero porque me gusta, pero segundo, también porque es la forma, como ya he dicho, que tengo de salir de un entrenamiento específico que es mucho más agresivo y que no tolero tanto. Es decir, yo no puedo hacer tanto entrenamiento específico a la semana con carrera de sprint pura y dura y medios asociados porque no aguanta, repito, porque es muy agresivo. Y todo este trabajo de fuerza general se tolera bastante mejor. Yo le llamo muchas veces estímulo anticatabólico. Voy al gimnasio para seguir sumando por otra vía, para seguir entrenando, para seguir manteniéndome activo, para seguir quemando energía, para seguir de alguna manera trabajando de determinado sistema energético, pero sin saturar a otros que sé que van a petar antes que con este tipo de trabajo de fuerza general, porque esto lo aguanto muy bien, porque no me genera tanta fatiga y porque es bastante más seguro, es un elemento, un medio más seguro por muchos kilos que veáis en la barra, porque esto es algo que la gente muchas veces tampoco le entra en la cabeza. La carga a la que se somete un tendón de Aquiles cuando das un salto fuerte, cuando corres en un sprint a determinada velocidad, a determinados metros por segundo, repito, que no se parece a lo que te pueda generar cualquier elevación de gemelo por muchos kilos que lleves, ¿vale? Y todo esto hay que entenderlo. Así que al final es un compendio, es un conjunto y necesito tener un desarrollo equilibrado entre esto y esto, entre la fuerza general y la fuerza específica. Yo ya tengo la base de fuerza general, debería de ir al trabajo de fuerza específica, pero lo que os estoy diciendo, tengo que tener mucho cuidado con la dosis, más cuando se es atleta máster, y para no sobrepasar, pues uno tiene que recurrir a la fuerza general si quiere mantenerse activo, ¿vale? Y cuando uno está, aunque sea joven, en fases tempranas de entrenamiento, no debe perder el norte intentando hacer mucho trabajo de fuerza específica y debe centrarse en el trabajo de fuerza general. Y en este caso, prácticamente todo va a sumar desde cargas elevadas a cargas que podemos llamar explosivas, más rápidas, con menos kilos, a trabajo de pliométrico que le llaman intensivo, extensivo. En definitiva, en ese caso, hacer una amalgama de medios donde no satures a ninguno, pues casi siempre es la mejor opción. Y por eso, incluso propuestas que no están razonadas desde el punto de vista de la periodización, suman, porque al final, mientras no dañes al atleta porque no hay nada donde exagerado, donde no hay nada donde se esté abusando, pues repito que va a generar una adaptación positiva, que podrá ser mejor o peor, que podrá estar más o menos meditada, pero que casi siempre, mientras el deportista siga haciendo su deporte principal y vaya dando estímulos de estos pequeños y variados, pues al final va a sumar. Todo se complica cuando se quiere alcanzar ya un elevado rendimiento en la consecución de ciertas capacidades condicionales, en deportes que llamamos condicionales. Y en este caso, pues la modalidad más expresiva de esto es el atletismo. En otro, donde hay otros elementos tácticos y donde al final entramos hablando casi siempre de los deportes colectivos, ahí no me meto porque yo de todo eso no tengo ni idea, y es evidente que no dependen únicamente del físico. No vamos a ser tan egocéntricos de decir que todo es preparación física. Evidentemente hay otras muchas cosas, y para eso también hay otros muchos profesionales que conocen muy bien esa idiosincrasia de esos deportes, ¿vale? Pues bueno, acabo de explicar un huevo de cosas. Tenía por aquí una presentación preparada, ¿no? Es decir, de cosas que tengo para la docencia, pues iba a ir contando, pero bueno, con esta diapositiva creo que es suficiente, porque al final pues lo que hacemos es desarrollar esa fuerza general para mejorar factores neurales y para mejorar, en este caso, factores propios de la morfología muscular, y lo importante es tener el conocimiento fisiológico necesario para entender con cada tipo de estímulo dónde estoy incidiendo y cuánto me suma o no en función de mi modalidad deportiva, ¿vale? Venga, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido
Y bueno, como siempre, os invito a interactuar con el canal, os invito a que le echéis un vistazo al libro donde doy orden a todo esto. Y bueno, en plataforma de Patreon también tengo contenido, en este caso de pago, pero diferente a lo que hay aquí. Tengo algunos cursos donde hablo también de todo esto. Y bueno, pues básicamente os remito a todos los medios que tengo disponibles, donde tengo pues bastante información, ¿vale? Además de este canal, que es totalmente gratuito. Y como siempre, hay veces que me preguntáis cosas que ya he dicho en otros vídeos. Simplemente buscarlo. No suelo hacer mucho clickbait porque esto no se presta a ello, y si buscáis por el término concreto en el que queráis saber algo, es muy probable que os salga algún vídeo, ¿vale? Venga, pues nada, hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo.